en el caso de Alejandro. Y bueno, hoy estábamos hablando con Alejandro en la puerta del Consejo Deliberante sobre una serie de temas diversos que hacen a nuestro distrito, las cosas que nosotros vemos desde el bloque de Frente para la Victoria con Alejandra Carli, que es mi compañera de bloque, las cuestiones nacionales también, porque no escapan, ¿no? Entra en una dinámica la relación entre los problemas locales con los nacionales y los nacionales con los internacionales también. Está todo interrelacionado, está todo afectado. Y también hablando un poco también de la historia del peronismo, de la cultura política en la Argentina, de esas cosas. En muy breve tiempo estuvimos hablando de varias cosas con Alejandro cuando me encontré con vos. Y la idea fue, continuemos hablando en el programa, en la radio de todo esto, porque eran temas que daba para mucho e interesantes, ¿no? Y así se comparte también con la audiencia, Claudio. Claro, sí. Me parecieron que eran temas, lo que me preguntaba Alejandro, eran preguntas de alguien que está indagando periodísticamente, pero me parecieron de mucha profundidad, de mucho interés lo que me preguntaba. Me preguntaba sobre el tema del transporte en General Alvarado, el transporte urbano. Uh-huh. Nosotros venimos hacia adentro del Frente para la Victoria con Alejandra Carli, elaborando y discutiendo con nuestros compañeros, entre ellos Carlos Weibol, que vos lo conocés, es una persona que también participa en el programa del mediodía de la FM Punto. Sobre el tema del transporte, es un tema... nosotros tenemos, el diagnóstico es el siguiente con respecto a General Alvarado. Tenemos distintas localidades, son 4 localidades que no están bien comunicadas en términos de transporte urbano. Hay un transporte, por ejemplo, el Rápido del Sur, que tiene un horario, tiene dos horarios, son muy incómodos, por ejemplo, para trasladarse a Otamendi. Entre Otamendi y Miramar se pierde mucho tiempo en las esperas porque no hay una buena frecuencia. A mí me pasó siendo docente, tuve algunas suplencias para dar en la escuela 2 de Otamendi y perdía la mañana por dos horas de clase, porque era a contraturno, digamos, de la frecuencia del transporte. Entonces era más tiempo el que pasaba esperando el transporte, o si no me arreglaba en la hora de entrada con otros docentes, íbamos a una combi particular. Claro. Ese tipo de cosas sucede y le sucede a todos los ciudadanos de General Alvarado, los de Mechongue también, y los de Mar del Sur también tienen su particularidad, porque hasta hace poco una persona adulta con 3 chicos tenía que venir en vacaciones de invierno, vinieron y gastaron 90 pesos en transporte, porque vale 15 pesos el pasaje. A 45 pesos para ir y 45 para volver, 90 pesos se gastó solamente en colectivo. Ahora, Claudio, entonces, es un problema. Yo me pregunto, porque este tema es un tema ya conocido, porque no es de ahora, ya viene arrastrándose hace varios años y Carlos Weibol es testigo de este tema. Hemos estado en una comisión de transporte formada hace muchos años que ahora ya ni siquiera se la convoca para poder hablar de este tema. Una comisión ad hoc se convocó para un tema y no existe la comisión de transporte en el Consejo Deliberante. No es una comisión que exista de forma permanente, sino que nosotros propusimos convocarla de nuevo por el tema de Mar del Sur para dialogar con la empresa de Mar del Sur. Lo que nos dijo funcionarios del Ejecutivo, nos dijeron, es que no hay oferentes para que todo, digamos, visto desde cómo se ve desde el Ejecutivo, hoy todo se resuelve por ofertas y por licitaciones, es decir, terciarizando los servicios. Nosotros del Frente para la Victoria, con Alejandra Carli, con Carlos Weibol, con otros compañeros, pensamos en un proyecto de municipalización, por lo menos aunque intervengan empresas privadas o cooperativas, porque también se pueden formar cooperativas de transporte, y el modelo que nosotros tenemos es Partido de la Costa. En Partido de la Costa, en el año 2003, con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, comenzaron una línea interurbana con 5 minibuses para comunicar 17 ciudades, las 17 ciudades que componen el Partido de la Costa. Hoy tienen 15 minibuses y están viajando. Cualquier ciudadano del Partido de la Costa transita esos 15 kilómetros que tiene de largo el partido por 2 pesos con 50.
Claro. Y es, después de mucho tiempo, es una empresa enteramente municipal. Después de mucho tiempo, hoy la empresa no tiene que ser subsidiada, está dando, digamos, está recaudando y se autofinancia. Llevó tiempo, pero garantiza. Yo estuve hablando con jóvenes, muchos jóvenes en el Partido de la Costa. Ahí también hay una escuela descentralizada de la policía de la provincia. Hay muchos centros educativos, muchos jóvenes que se quedan en el Partido de la Costa porque tienen trabajo y tienen educación. Uh-huh. Y me decían que toman el interurbano y mueven, creo que en Santa Teresita está la escuela de policía, entonces van de San Clemente a Santa Teresita, se toman un colectivo, como si vivieran en una gran ciudad, ¿no? Que viste en Mar del Plata te vas a una esquina y sabes que te tomas un colectivo y que te combina con otro. Bueno, eso en General Alvarado no lo tenemos. No lo tenemos. No tenemos alguien de Mar del Sur quiere ir a Otamendi. ¿Qué combinación tiene que hacer? Tiene que venir acá. Tiene que venir a Miramar, esperar el Rápido del Sur y de tomarse el Rápido del Sur hasta Otamendi con esa frecuencia que yo te digo. Y con los costos también. Y con costos altos. Con costos altos. Ahora, ¿por qué se sigue apostando al colectivo grande? ¿Por qué no? El otro día lo hablábamos, también no me acuerdo con quién, de que se utilicen, de que se impongan las combis, los minibuses, María, que tienen menos mantenimiento. No hay una planificación del transporte urbano. Eso es lo que falta. Y eso es lo que nosotros queremos proponer del Frente para la Victoria. Un proyecto, un plan integral que tenga como propuesta la comunicación de la ciudad de General Alvarado, de todo el distrito, para que un ciudadano de Mar del Sur pueda ir a Otamendi cuando quiera, y uno de Otamendi puede venir a Miramar cuando quiera, que le sea más fácil venir a Miramar que a Mar del Plata, porque hoy la gente de Otamendi le resulta más fácil ir a Mar del Plata que venir a Miramar. Entonces, esa es la idea, pero lo primero que hay que tener es voluntad política, proyecto político, interés en que eso se resuelva. Lo que hoy está, desde hace 11 años, la gestión actual del distrito, no le interesó resolver el tema, dejó que las empresas privadas resuelvan por su lado. En el caso de, a mí me dijo el coordinador de delegaciones, lo estuvimos charlando esto, en Mar del Sur, ante los vecinos, y él decía, bueno, que en realidad el circuito de Mar del Sur iba a ser para el Rápido, pero el Rápido no lo quiso porque lo considera que no le da ganancia. No es rentable. Entonces, esta empresa es la única, la que está yendo a Mar del Sur, la única empresa que se presta para este servicio. Pero para mí, para nosotros, desde el Frente para la Victoria, el tema se resuelve con un proyecto integral de transporte urbano. Sí, no aislado, digamos, como tenemos hoy en día, en donde una empresa presta un servicio para un lugar, claro, y después, el resto. Y además el servicio urbano, la importancia, ¿no? Hoy lo hablamos. En realidad el disparador un poquito fue, yo también hablé con la gente del Frente Amplio, que bueno, también están trabajando esto de público conocimiento en un proyecto también al respecto, con lo cual sería interesante ver, bueno, vos decías, Claudio, no hay una comisión, ¿no?, de transporte, no. Lastimosamente, que podría conjugar, digamos, al proyecto que están llevando a cabo ustedes, Claudio, o que ya presentaron, ¿no? ¿Decías? Nosotros todavía no presentamos un proyecto escrito, lo estamos elaborando nosotros. Bien. Es una discusión que, digamos, nosotros lo que consideramos que forma parte de una plataforma de gobierno, sí, ineludible. Para nosotros el asumir el gobierno en el 2015 significa que uno de los proyectos y de los planes políticos a llevar a cabo es resolver el tema de la comunicación entre las ciudades de General Alvarado. Sí. Y además por una cuestión también de prevención en cuanto al tema de accidentes, porque bueno, más allá de que haya gente que directamente no puede viajar porque no tiene vehículo, quienes lo tienen, puede ser por ahí un vehículo como una moto, nos evitamos ver estas cosas, Claudio, como un padre, madre con uno o dos chicos, sí, llevándolos en una moto, y bueno, y es de público conocimiento la cantidad de accidentes de moto que estamos teniendo, y bueno, y algunos también vehículos como autos, ¿no? Es seguridad, es también un proyecto de desarrollo distrital, porque vos al intercomunicar a las distintas ciudades también generás un intercambio de gente que trabaja en un lado y puede viajar, gente que viene a estudiar al instituto. Claro. Es muy complicado para un chico de Mechongue venir a estudiar a los institutos de Miramar. Claro. Con la restricción que tienen los horarios, y no tiene transporte propio. Entonces, y es un derecho humano, porque un chico que por ahí por 5 pesos puede viajar, entonces vos le das posibilidades de movilizarse y de acceso a ciertos bienes culturales a alguien por un costo mínimo de transporte.
Sí. Entonces es pensarlo de forma integral el tema. Cuántas cosas, ¿no? Realmente que es de suma importancia que se regularice y que se planifique el transporte. Sí, se llama tener políticas de Estado activas, que no pueden escapar a un municipio. O sea, un funcionario municipal no puede pedirle al Estado nacional política de Estado activa, al provincial política de Estado activa, y desde el Estado municipal no se hace cargo de las políticas de Estado activas. Tiene que tener planificación, proyectos y políticas de Estado. En la época actual eso, no tener planificación y pensar que las cosas se resuelven integrando solamente a privados, o no integrarlos, sino llamar a licitación un área o otro área desarticuladamente, eso es un pensamiento de los 90, un pensamiento neoliberal, no es un pensamiento que tiene que ver con lo que está imponiendo la política en Argentina desde el 2003 y en el mundo desde el 2008-2009, donde hay ya muchos políticos, muchos intelectuales europeos, estadounidenses, que están pidiendo y están reclamando la vuelta del Estado planificador. Claro. De un Estado que intervenga en la economía, que intervenga en la obra pública, que intervenga en las relaciones laborales, porque si no esto se está desmadrando a nivel internacional, ¿no es cierto? Y Argentina es a partir de las políticas que se implementan en el 2003, es uno de los países donde la participación del Estado en el mercado, por ejemplo, en la vuelta de la recuperación de los convenios salariales, en la participación, por ejemplo, lo que significa ANSES como políticas de seguridad social y de integración. Toda esa participación, esa forma activa de participación del Estado, está siendo un modelo para muchos, no sé, bueno, en casos de países más atrasados como Chile, por ejemplo, están pensando, y de hecho Michelle Bachelet habló apenas asumió de tener una política de recuperación de las jubilaciones para el Estado y de la educación pública. Entonces se está viendo que el Estado es requerido para solucionar muchos de los problemas, y el Estado como institución de todos, ¿no? Pero como ente administrativo y como ente regulador y planificador porque si todo lo dejas regular por el mercado, por la economía, se desbanda, y de hecho se está desbandando en todos lados. No solamente se desbandó en Argentina en el 2001, sino que se desbanda en todos lados. Bueno, pero esto es lo que hablábamos, María, quizás hasta, en un tema que por ahí yo conozco un poco más, que es la playa. A veces cómo está todo en manos de privados y el ámbito público está dejado de lado. Es una de las aristas y tiene que ver con el turismo, y quizá no estamos hablando por ahí tanto de lo que es reactivar al distrito desde el punto de vista digamos educativo o de empleo, pero bueno, es como decía Claudio, es algo que no podemos dejar tampoco que el mercado se autorregule solo, porque entonces excluimos y dejamos que solamente aquellos que y encima tenemos el riesgo de que caer en monopolios también que no permiten que quizá pequeños digamos empleados que quieren o empresas que quieren formar parte del sistema, que crezcan y participen. Entonces, bueno, es interesante lo que plantea Claudio desde ese lugar, pero obviamente requiere una planificación integral y ver, no solamente atomizar y ver compartimentos estancos, el empleo por un lado, el transporte por otro, todo en manos de privados, no. Ojo, y también con participación de las entidades civiles que hacen y de los privados, por ejemplo, los empresarios. Si vos hablabas del tema costero, los concesionarios que dan muy buenos servicios. Hay concesionarios en Miramar, se caracteriza incluso mejor que en Mar del Plata. Hay mucha gente que tiene mejores servicios balnearios, porque hay balnearios que tienen gimnasio, pileta. Para una familia que viene con nenes chiquitos, le garantiza mucha tranquilidad, mucha seguridad, muchos balnearios de acá, por estos servicios que dan. Y me parece muy interesante eso, que se pueda respetar y se pueda desarrollar. Pero también hay que pensar en las playas donde no existen los balnearios privados. Entonces, ¿cómo el Estado tiene que regular esos espacios también, las playas agrestes? Por eso, cuando nosotros tuvimos una reunión a fin del año pasado, con vos, Alejandro, y con otros chicos compañeros que son trabajadores de guardavidas, y de ahí surgió la idea, y de hecho elaboramos un proyecto para tener una dirección de seguridad en las playas, que integre lo que hace el aspecto de los guardavidas, la parte de sanitaria, la parte de salud y la parte de seguridad,
¿no? En sí. Entonces, desde esa dirección, tener un plan también para todo lo que es el área costera, diversificando, zonificando la parte agreste con su cuidado también. O sea, la parte agreste no puede quedar librada al azar, sino que también tiene que tener por lo menos carteles indicadores, lugares, un número de teléfono de donde se pueda comunicar la gente en caso de una emergencia, una mínima seguridad, un mínimo punto de observación para que no haya estragos y que la gente no la pase mal. Y teniendo en cuenta además, Claudio, que la gente, el turista, busca más las zonas agrestes que la zona donde está superpoblada. Sí, sabemos que hay mucha gente que prefiere... Pero vos que le podés dar sin intervenir, dejando que el espacio agreste sea disfrutable, pero le puedes dar una mínima seguridad, decir, Seguro. Bueno, tenés un teléfono, tenés un puesto a tanta distancia, claro, como para poder, información básica. Información que es notoria la carencia de esa información en la mayoría en toda la costa prácticamente de General Alvarado. Bueno, ese tipo de cosas son los que hacen a un Estado que planifica, que integra y que consulta, que primero dialoga, escucha y a partir de ahí va elaborando planes y después los vuelve a poner en consideración de los ciudadanos. Esa es la idea que nosotros tenemos de lo que es la política para cuando sea una política de Estado, como en el caso del Estado municipal, ¿no? Del Frente para la Victoria, esa es nuestra propuesta. Claudio, ¿qué opinión te merece? Bueno, sabrás de lo que ha venido sucediendo con los vecinos, los reclamos de los vecinos de la Villa Balnearia de Mar del Sur, que dicen ellos que al no haber recibido respuestas del Ejecutivo han recurrido a los medios de nivel nacional. En este caso, hoy hubo, durante todo el día se ha estado transmitiendo, TN estuvo en Mar del Sur a mediodía y se ha estado transmitiendo desde muy temprano el abandono que está sufriendo la Villa Balnearia. Alejandra Carli, la compañera nuestra del bloque de Frente para la Victoria, estuvo por el trabajo de ANSES en el Centro de Jubilados de Mar del Sur hoy. Y bueno, estuvo hablando con los vecinos de Mar del Sur. Lo que ella quiere saber es, y estuvo llamando a provincia y a nación, y nos vamos a informar, mañana vamos a estar enterados, de cuáles fueron las gestiones efectivas que hizo el municipio ante provincia y nación. Porque una cosa es escuchar al funcionario municipal que dice ya lo pedimos, ya lo hicimos, no vino, y otra cosa es escuchar al funcionario provincial que te va a decir, bueno, de los 113 distritos que tenemos que atender, tal distrito pidió, tal distrito no pidió, tal distrito lo estamos asistiendo de esta forma. Entonces ahí hay un panorama más general sobre cómo está funcionando la provincia en todos los distritos, incluido General Alvarado. Un caso lamentablemente paradigmático es la falta de pedido de la emergencia agropecuaria. Hoy justamente General Alvarado, la semana pasada vino quien recién mencionabas, el secretario de Producción, y creo que fue el miércoles donde estuvo el secretario de Producción en el Consejo. El miércoles pasado estuvo. Todavía no habían pedido la emergencia agropecuaria, cuando estamos hablando de que se le otorgó a 54 distritos hace más de un mes la emergencia agropecuaria. Bueno, el argumento que daba es que pedían muchas fotografías, que los formularios nuevos son más complejos de llenar, que lo estuvieron consultando con otros productores agropecuarios de todo el distrito y que estaba haciendo circular, el miércoles pasado recién estaba haciendo circular el pedido para que sea firmado por distintos productores de Otamendi y de Mechonque. Nosotros ya para mañana vamos a ver si efectivamente llegó ese formulario como para por lo menos tarde, pero hacer el pedido de la emergencia sanitaria. Si no, tendríamos un caso similar, y yo lo relaciono por esto del decir, ya pedimos y no viene, y cuando nos vamos a la provincia o vamos a Nación, resulta que el pedido o se hizo mal o no se hizo. Eso es lo que estamos viendo permanentemente. Esa es una realidad de la que estamos permanentemente, y lamentablemente, en lugar de decir, bueno, hicieron el pedido y vamos todos los partidos políticos, todos los bloques a pedirlo, nos encontramos con esa falencia, es decir, vamos todos a pedirlo, vamos a la provincia, che, ¿qué pasa que no salió la emergencia sanitaria? No, pero no la pidieron, nos dicen en provincia. Entonces,
ahí te quedás y después te encontrás con ciudadanos que dicen, che, pónganse de acuerdo y trabajen, pero yo me pongo de acuerdo, lo que pasa es que quien tiene que pedirlo no puede ser un concejal de la oposición, tiene que ser el intendente y un funcionario del municipio, claro. un funcionario del Poder Ejecutivo. Del Ejecutivo. Municipal. Hay cosas que son indelegables. Entonces ahí ya entramos en otra figura que es la falta de deberes del funcionario público, que ya no se resolvería con la discusión política, sino que se resuelve a nivel judicial. Cuando hay una falta de deberes de funcionario público, es decir, pasa tanto tiempo y no se cumplen con los requisitos para solicitar algo que debe ser para los ciudadanos de General Alvarado y todavía no se cumplen con lo que se debe cumplir, porque no se, digamos, gobernar no es solamente gobernar bien, también es hacer las cosas. O sea, si uno por miedo a hacerla mal no la hace, también está cometiendo una falta. Un funcionario público que omite sus responsabilidades también está cometiendo una falta. No hay excusa para eso. Está bien, está Sería claro. interesante, bueno, cuando consulten Claudia, enterarnos a ver qué pasó. Mañana en la sesión vamos claro. a tocar el tema nosotros, sin duda, porque si no lo tocamos nosotros, lo va a tocar algún otro bloque, porque es un tema muy importante. Nosotros somos, el concejal es contralor, no es el Poder Ejecutivo, pero es contralor, le pide explicaciones. Nosotros estamos permanentemente pidiéndole explicaciones. Sí, inclusive también el concejal Pérez Marino en la sesión anterior estuvo reclamando, estuvo queriendo saber a ver qué había pasado con este pedido. Este tema es uno de los temas. Nosotros estamos pidiendo que se arreglen los juegos para infantiles para las plazas de Mechongué. Lo pedimos en la sesión anterior. Están los juegos todos rotos en las plazas, las dos plazas de Mechongué. Estamos pidiendo mejoras y arreglos en el corralón municipal, el techo roto, la falta de indumentaria de los trabajadores, todo eso lo fuimos pidiendo y lo elaboramos y está todo escrito. Está todo elaborado como corresponde y como tenemos que hacer los concejales para hacer un pedido de comunicación, un proyecto. Digamos, en ese sentido nosotros estamos cumpliendo con eso. Lo que nos está faltando es un poco más de respuesta y de cuidado, ¿no? El fin de semana largo yo he visto jóvenes trabajando en los camiones de recolección de basura en bermudas, un busito, totalmente carentes de la ropa reglamentaria y de seguridad que tiene que tener cuando están subiendo y bajando permanentemente del camión de la basura. Y nos preocupa, ¿no? Nos preocupa como le preocupa, como te preocuparía cualquier gente muy joven que está trabajando en el municipio, que tal vez por un contrato por pocos meses. Y es preocupante ver un chico joven de 20 y pico de años, la edad de mi hijo, que no, sin la ropa adecuada, por ahí está lloviendo y está en zapatillas, ¿no? Esas cosas son, me parece que uno se pone asume la responsabilidad que corresponde, decir, acá hay una falencia. No, y deberían de pronto exigirles a los empleados, porque al margen de que no la usen porque no la tienen, están los que la tienen y no la quieren usar, o porque los borcegos son muy pesados, o porque tienen calor, pero son empleados del municipio y deberían usar el uniforme correspondiente para identificarlos también. Sí, además... Al margen de una cuestión de sanidad y de salud. Además, claro, el tema de la seguridad también es una capacitación. A los trabajadores se les tiene que dar, y eso es responsabilidad también del empleador, la capacitación en el uso de la ropa adecuada, de las herramientas en forma adecuada, de cuando hay riesgo como estar subiendo y bajando de un camión permanentemente, cómo hacerlo, todo eso tiene que haber cuidados preventivos de todo ese tema. Vos sabés, Claudio, bueno, vos tuviste experiencia de estar en Europa, a mí me llamó mucho la atención, especialmente cuando uno pasaba por una obra o gente trabajando en una obra en tránsito, y lo que ves ya de entrada es los chalecos refractarios, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a mí me llamaba la atención porque no es algo que uno está acostumbrado a ver acá, pero algo tan simple como eso implica ya tener un reconocimiento sobre el tema de salud laboral, ¿no? El uso de casco en la obra, chaleco refractario, después en las obras todas las redes alrededor de la obra por cualquier riesgo de caídas. También depende, por ejemplo, en las zonas europeas de más tercermundistas, digamos, puede ser España, había muchos accidentes laborales porque se omitía bastante el uso, pero en otros países, en Francia, en Inglaterra, te descuidaba, iba ahí el sindicato, y el sindicato controlaba que se respetaran las normas de seguridad e higiene en cada ámbito laboral, y si no lo respetabas te caía la ley.
O sea, el empleador que no respetaba las normas caía la ley y bueno, clausuraba la obra o imponía multas, y las imponía en serio, dolían. Sí, multas de verdad. Entonces, me parece que ahí es un ejemplo. A mí me preocupa también cuando en ciertos sectores de nuestra sociedad, cuando se quieren hacer implementación de normas y de cumplimiento de la ley, enseguida hay quienes dicen que es un Estado invasivo, un Estado fascista, y por otro lado también se admira Europa cuando se cumple la ley. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Justamente hoy, Claudio, estuvimos hablando con Claudio Fernández, el director de servicios, de este tema. Le decíamos porque nosotros vemos que de pronto los recolectores de residuos y la gente que recoge la poda están permanentemente, pero no terminan de retirar en una punta de la ciudad cuando ya en la otra que empezaron hace 3 días. Hay que avisarle a la gente qué día tienen que sacar las cosas. Pero además le preguntábamos por qué no se multa a la gente que ya está avisada y se ha difundido un montón de tiempo de que no pueden tirar cierta cantidad a la calle. Que se multe, como pasa en cualquier otro país del mundo, ahora que vos estás hablando del tema. Vale, sí, seguro. Y el primer ejemplo lo tiene que dar quien da el servicio o el empleador. Es el primero que tiene que dar el ejemplo de que los camiones funcionen reglamentariamente, de que todos tengan la verificación técnica, de que los trabajadores tengan las normas de higiene y seguridad, que el galpón sea un galpón, un lugar donde están los trabajadores, sea habitable, no en ruinas como está ahora. ¿Se solucionó de alguna manera? Bueno, va a ser un año desde ese reclamo. No, yo presenté hace un mes y pico otro informe, otro pedido de proyecto de comunicación para que se pusieran a reparar, porque hay cada vez menos chapas en el galpón ese. ¿Y los baños? Y sigue, los baños son, hay un problema con los baños serio, igual como cuando lo vimos a fin de año pasado. Y también sigue habiendo chatarra en el espacio donde los trabajadores tienen que reunirse después de la labor, que es el playón. Sigue habiendo vehículos en desuso, todavía hay mucho. No se solucionó lo más importante. Entonces volvimos, desde el Frente para la Victoria, volvimos a hacer un pedido para que se solucione todo ese tema. Claudio, y bueno, hablando un poquito de la Villa Balnearia de Mar del Sur, nos venimos también para acá, para los inundados de la 60 y la 17. Ha llovido la semana pasada, han caído unos cuantos milímetros más también, y la gente todavía no encuentra una solución a este tema. Ahí los temas, se pueden hacer todas las consultas que haga hidráulica, pero también hay que tener una voluntad de mejoramiento de la situación urbana. Tenés que nivelar las calles, tenés que proteger los lugares más bajos con terraplenes, pero eso se consulta, se hace un proyecto y se va reparando. Y después, un tema muy importante, aunque las calles sean de tierra, poder hacer desagües. O sea, poder nivelar, ir haciendo desagües en las zonas más afectadas, conectando con el maestro, con el caño maestro, que está a la altura de la 56. Pero es cuestión de sentarse, planificar, tener la voluntad de solucionar ese tema desde raíz, y generar la obra que hace falta para solucionarlo. Si no, cada lluvia vamos a estar diciendo, no, el problema es del meteorológico, no podemos hacer nada, y sin embargo se pueden hacer cosas, se pueden hacer obras, se puede hacer prevención, se puede hacer terraplenes, se pueden hacer zanjeos, se pueden hacer muchas cosas, no después de que llueve, sino antes de que llueva. Es lo que decía antes cuando hablábamos del tema del transporte, es poner en funcionamiento toda la energía y toda la infraestructura que tiene un municipio, que es mucha gente, a trabajar y a unir pieza con pieza, decir, bueno, esto así, y lo hacemos, ¿por qué no? Bien. Bueno, yo le quería preguntar a Claudio, estuvimos hablando un poquito de refilón, pero Claudio, vos tenés una trayectoria, y ayer, lastimosamente tuvimos que lamentar la muerte de Antonio Cafiero. Sí. Así que, ¿alguna reflexión al respecto? Y Antonio Cafiero, fallece en octubre, 15 de octubre. Octubre es un mes peronista, porque tenés el 8 de octubre el nacimiento de Perón. El 17 de octubre, que después te voy a contar también, porque hay 17 y 18 de octubre del 45. El 17 de octubre del 45 fue la gran movilización, empieza el peronismo a partir de ese gran hecho movilizador, pero el 18 también hubo movilizaciones en el interior del país. Y el 27 es el fallecimiento de Néstor, y bueno, ahora tenemos este compañero que se nos fue,
que bueno, con Cafiero cada uno es como los referentes importantes de cualquier fuerza política. En mi caso, yo lo recuerdo por el triunfo del 87, cuando el peronismo recupera, después de las derrotas del 83, que fue un golpe muy duro para el pueblo peronista. En el 87 la recuperamos y logramos el triunfo en la provincia de Buenos Aires, con un proyecto muy avanzado que tenía Cafiero en ese momento. Me acuerdo que estaba Luis Brunati como secretario de gobierno de la provincia, y con cosas que proyectos políticos. El proyecto de sanidad de Cafiero fue de avanzada en ese momento. Muy interesante toda la propuesta de Cafiero en principio, pero bueno, también algo que vemos al día de hoy, las mejores propuestas políticas muchas veces chocan con una inercia social o con una burocracia que no te deja avanzar. El caso de, por ejemplo, Brunati proponía una reforma en las fuerzas policiales de la provincia y no pudo avanzar, tuvo que dejar el cargo. Eso lo encabezó Cafiero en el 87, fue muy interesante, y después, bueno, muy poco tiempo vino la interna del 88, se puso en movimiento todo el peronismo, fue la primera interna así fuerte que tuvimos, donde se definió, bueno, en ese momento fue la candidatura de Menem a la presidencia, pero fue un momento de mucho movimiento, todos reunidos en la defensa de la democracia. Cafiero estuvo al lado de Raúl Alfonsín. Sí, porque justamente estabas hablando, Claudio, de la derrota del 83, dio lugar, obviamente a la época democrática de Alfonsín, que Cafiero no estuvo exento de dar apoyo también No, al contrario, ¿no? Fue un ejemplo. Antonio Cafiero estuvo al lado de Alfonsín en el balcón defendiendo la democracia en pleno levantamiento cara pintada. Reflejando un poco lo que todos salíamos a defender. Nosotros salimos a defender la democracia, una parte también exigiéndole a Alfonsín que fuera firme ante ese tema. Después la historia fue diciendo, uno tiene que recurrir a la historia, cuáles fueron las decisiones que toma Alfonsín a partir de ese momento. Pero Antonio Cafiero estuvo ahí, estuvo al lado de Alfonsín, no estuvo especulando con los que se levantaban contra el gobierno democrático, sino que fue un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que todavía nosotros tendríamos que, al día de hoy, imitar, pensarlo, ¿no? Él como opositor al lado del presidente al que se oponía, pero defendiendo la democracia junto a él, ante un levantamiento de un sector de la sociedad que no entendía que la democracia no tenía vuelta atrás, que eran los sectores cara pintadas, que se oponían justamente a los juicios. El levantamiento cara pintada viene en oposición a la citación de un represor de Córdoba, se llamaba Barreiro, que se levanta para no concurrir a tribunales. A partir de ahí se hace toda una escalada que termina con la toma de Campo de Mayo y demás. Pero fijémonos hoy, ¿no? Cómo costó todo lo que sufrimos, pero hoy ese tema está prácticamente saldado. Que fue lo que Cristina Kirchner se comprometió y dijo en la última asunción en el 2011, que ella esperaba que al 2015 la justicia estuviera a la altura de las circunstancias y ya diera por saldado el tema de los juicios por los delitos de lesa humanidad, por los delitos de genocidio, y realmente pudiéramos empezar a partir del 2015 una nueva etapa con justicia, ¿no? Con conciliación, pero con justicia, no con impunidad. Que esa es la propuesta que los organismos de derechos humanos justamente le pedían a la democracia, le pedían a los gobiernos como el del 90, cuando yo me acuerdo haber participado en las movilizaciones contra la ley de obediencia debida y punto final, que ya era del gobierno de Alfonsín, y contra el indulto del gobierno de Menem, que fue un retroceso sin duda para todos, pero sin embargo la persistencia de madres y abuelas y los organismos de derechos humanos, del CELS, permitió que en el 2003 se pudiera la Argentina, los ciudadanos argentinos, poder vislumbrar un camino de justicia, porque con los criminales, con los genocidas en la calle, nos pasó todo lo que nos pasó hasta el 2003. No podemos desvincular la impunidad en derechos humanos, está vinculada a la impunidad en el robo que nos hicieron a los argentinos en la década del 90. Están vinculados. No es casualidad que el indulto, junto con la permanencia de obediencia debida y punto final, junto con esta gente que ni siquiera llegó un punto con el decreto de la Rúa que no podían ser extraditados.
se los perdonó hasta cuando se los pedía en otros países, porque hubo desaparecidos italianos, franceses, españoles. De la Rúa había firmado ya la última parte de la impunidad, que era que no podían ser extraditados. Todo eso pudimos en la Argentina, la sociedad argentina, a través del liderazgo de Néstor Kirchner en su momento, pero es realmente un logro de toda la sociedad y un ejemplo para Latinoamérica y para el mundo también. Hubo casos por ejemplo, en Sudáfrica hubo casos de juicios donde los genocidas y las víctimas participaban en un acto judicial. Se podía saber la verdad, pero no había condena. Se iba cada uno a su casa. Entonces la víctima iba a escuchar a su torturador, explicar que lo torturó, reconocer que lo torturó. Eso fue en Sudáfrica. Y después se lo encontraron en la calle. Y después, claro, cada uno... Eso fue una doble victimización. En cambio nosotros, y todo lo que nos costó, pensemos también las resistencias que tuvo y los problemas, ¿no?, que hemos tenido para que estos juicios... Siga habiendo todavía reticencias a muchos juicios. Yo estaba leyendo en página 2 el domingo los problemas que hay en el Poder Judicial para que avancen las causas como deben avanzar. Hay mucho freno y muchos circuitos de impunidad todavía. Pero en algún momento la sociedad argentina va a tener que plantearse qué Poder Judicial queremos, no solamente por este caso, por este tema de los delitos de lesa humanidad, sino por todo el funcionamiento. No puede ser que, cambiando de tema pero hablando de la justicia, no puede ser que a 5 años de la ley de los medios de comunicación, la nueva ley de medios de comunicación, también ejemplar, todavía no se haya podido, haya grupos económicos como Clarín que no acate la ley y por vericuetos judiciales siga teniendo y se siga funcionando sin sanción. El diario La Nación, falleció el Petraki, y hablamos que era el más antiguo junto con Carlos Fait. Carlos Fait, por su firma, tiene para el Diario de la Nación un recurso de amparo bancado por la Corte Suprema de Justicia para el Diario de la Nación, que debe más de 200 millones de pesos de impuestos. Andá debete los impuestos de un año o debete los impuestos de 2 años, a ver qué te pasa. ¿Cómo puede ser que una empresa que se dice tribuna de doctrina en su eslogan, una empresa de diario de 1870, que nos quiere dar cursos de moral todos los días y explicando lo malo que somos los argentinos porque fuimos tan incapaces de votar a un gobierno como el que tenemos? Entonces, siempre esas cosas de La Nación, resulta que se está debiendo 200 millones de pesos y lo banca un juez de la Corte con una firma. 10 años de impunidad en una evasión impositiva. Entonces, esas cosas las que necesitamos los argentinos, me parece. Digamos, le exigimos a un gobierno, a un poder ejecutivo como el de Cristina, la perfección. Y está bien que se la exijamos y nos ponemos de acuerdo y estamos todos, y es un gobierno, uno de los mejores que hemos tenido en la historia argentina. Pero también exijamos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias. Esto exige, creo Claudio, un replanteo, pero no tiene que ver solamente con este gobierno, sino con, creo, una cuestión cultural en donde vemos que la justicia es para unos de una manera y para otros de otra, ¿no? Entonces, creo que quizás sería un siguiente paso, ¿no? El tema de mejorar. Ahora, por ejemplo, bueno, teníamos nuevamente una noticia: María Alzogaray absuelta por los terrenos de Entel, ¿no? Nos lleva a todo un entramado en donde, bueno, parece que nadie paga los platos rotos que perjudican a la sociedad. La semana pasada la absolución de Cavallo. También, por el megacanje que nos endeudó en más de 40.000 millones de dólares, cuando Domingo Cavallo, sabemos, tiene el antecedente de haber estatizado una deuda privada durante la dictadura, cuando fue presidente del Banco Central de la dictadura, y el megacanje fue una maniobra para endeudarnos más a la Argentina a cambio de los negocios que hacían él con los gerentes de la deuda externa, porque cuando muchos hoy salen a hablar contra el gobierno nacional, siendo argentinos, que lo escuchamos por los medios, criticando al gobierno porque está resistiendo los fondos buitre, en realidad muchos de esos son agentes del sistema financiero que van cobran comisiones por cada negociado que hagan de la deuda externa. Es decir, a costa de la deuda de los millones de argentinos, muchos han llevado grandes tajadas de dinero, y eso
son consultores, son Martín Redrado, Melconian, todos esos salen a la... y hay unos cuantos más que están permanentemente están permanentemente rotativos en los medios. El miércoles está en un canal, el jueves está en otro canal, el viernes está en otro canal, vos haciendo zapping y los ves cada día en un canal distinto diciendo lo mismo. Que el gobierno está desmadrado, que tiene que pagar lo que dice el juez Griesa, que bla, 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 que bla, bla, que bla, bla. Resulta que esa gente lo que quiere es su comisión por los negocios. Están por los negocios, no le interesa el pueblo argentino, porque cuando ellos estuvieron en el gobierno, entregaron al pueblo argentino. Bien, tenemos el tiempo es tirano en radio, en televisión, en todos lados, y ya tenemos a nuestro próximo invitado del día de hoy, Alejandro. Así que yo lo lamento en el alma, pero bueno, vamos a tener que hacer una segunda parte. Mañana hay sesión nuevamente en el Consejo Deliberante a partir de las 9, 9:30. Vamos a tratar de empezar lo más temprano posible. Y los esperamos, ya los vemos ahí siempre. Y bueno, a disposición de ustedes para cuando lo requieran. Gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias, un placer escucharte. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. No te muevas de ahí.